Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra. Hoy es martes 21 de abril. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Aragón se respeta, Aragón va primero y el pacto después. Aragón va primero, como en nuestra página web, que no es www es Radio Aragón, sino que va con Aragón primero, www.aragonesradio.com. Pero bueno, metida esta cuñita de publicidad que nunca viene mal. Estamos a 2 días del Día Grande de Aragón y de la celebración del acto central de este día en el Palacio de la Aljafería, que será el jueves. Un acto especial con discursos especiales del presidente del Gobierno en funciones y de la presidenta de las Cortes. Y además, también un acto en el que se entregan galardones, la medalla de Aragón, la medalla de las Cortes. Este año va a haber medalla de las Cortes, pero no medalla de Aragón. ¿Por qué? Pues sencillo, porque un gobierno en funciones no puede otorgar una medalla de Aragón. ¿Qué hace falta para formar gobierno? Pues bueno, primero que PP y Vox oficialicen un pacto de gobierno de coalición que lleva 2 meses y medio de negociaciones y que Jorge Azcón, presidente en funciones, sea investido presidente a todos los efectos. ¿Cuándo se va a anunciar tal hito? Pues es a lo que estamos esperando, ¿no? Es la pregunta que nos llevamos haciendo día sí y día también. Miren, la encargada de convocar el pleno de la susodicha investidura es la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, que estuvo aquí la semana pasada, y vamos a rescatar una pequeña declaración. Haya o no haya, el Día de San Jorge se va a celebrar con absoluta normalidad y les aseguro que lo hemos preparado con mucho cariño, ¿no? Yo creo que las instituciones tenemos que respetar, más allá de los procedimientos políticos, la festividad de los aragoneses. Y en eso estoy. Y en eso está ella, también el presidente en funciones, también el portavoz de Vox Aragón y todo el día, porque por respeto al Día de Aragón existe un silencio que yo diría extraordinario. O sea, el viernes pasado se anunció en Extremadura el pacto PP-Vox, el pacto de, insisto, de gobierno de coalición, en este caso de Extremadura, y todos pensábamos que habría reacción en cadena y que ayer se anunciaría el de Aragón o a más tardar hoy. Bueno, pues sin novedad. Y entre esto que acabamos de escuchar de la presidenta de las Cortes aquí en nuestros micrófonos, entrevista que tienen, por cierto, en nuestro canal de YouTube, El Baturrillo Político, donde colgamos todos estos podcasts. Bueno, pues entre esas palabras de la presidenta de las Cortes, la señora Navarro, y las palabras que dijo ayer el portavoz de Vox en Aragón, Nolasco, que vino a Zaragoza para criticar la regularización de inmigrantes de Sánchez, pues vamos primero a escuchar a Nolasco y luego con la conclusión. Yo no sé si voy a estar en el gobierno o no y tampoco sé qué áreas nos vamos a quedar. Lo que se ha hablado durante muchísimas horas, pues en todos esos aspectos que ya comentamos el otro día, que son los fundamentales, también hay muchos más, pero sobre todo de vivienda, de inseguridad, del campo, del sector primario, de todo eso sí que se ha hablado. Se ha hablado y se va a seguir hablando en unas reuniones muy largas y bueno, pues que estamos medida a medida. Y esto no es un eslogan. Y dice, bueno, es que siempre dicen lo mismo. No, es que realmente estamos discutiendo medida a medida. Hay medidas en las que hay escollos, otras en las que hay menos, y hay medidas en las que estamos hablando 2 horas para llegar a una conclusión. Bueno, pues ahí Nolasco que rebaja la expectación, ¿no? O sea, entre estas palabras de María Navarro, en que nos dice el jueves de la semana pasada que el Día de Aragón se va a respetar y todos los actos correspondientes, entre estas declaraciones de ayer de Nolasco, que dice que todavía falta camino por recorrer, que las reuniones son muy largas, que todavía no hay nada cerrado, pues es que claro, hace parecer el señor Nolasco que aún falta bastante, pero es que creo que no es así. No voy a afirmar de forma categórica, pero sí con cierta rotundidad. Las negociaciones de Aragón están prácticamente cerradas. Lo que pasa que, como nos dijo la presidenta, con motivo del Día de Aragón, pues se va a respetar tal día, ¿no? Y me da la impresión de que no quieren desviar el foco. El foco ha de estar en el Día de Aragón. El viernes hubo acto en Huesca, esta mañana lo ha habido en Teruel, el jueves lo habrá en Zaragoza. Si no anuncias pacto, los medios están pendientes del Día de Aragón y no de los pactos. Bueno, les digo más. Si faltase tantísimo por negociar, como hace parecer Nolasco, ¿Nolasco hubiese estado tan tranquilamente ayer en un encuentro de la Fundación de Vox?
o a Azcón le hubiésemos visto tan tranquilamente con las distintas celebraciones del Día de Aragón. No lo sé, tampoco quiero hacer tanta política ficción, pero a lo que voy, que en mi opinión, esta semana no vamos a saber nada de pactos, a pesar de que creo que está todo prácticamente pactado. Y la semana que viene, o el viernes de esta, yo creo que tenemos anuncio. Por otra parte, tampoco puede dilatarse mucho más porque quedan menos de 15 días para que finalice el plazo legal para formar gobierno. Bueno, hoy se ha celebrado el Día de Aragón, ¿no?, en Teruel, y discurso del presidente en funciones. ¿Qué ha dicho Azcón? Teruel, como Aragón en su conjunto, es un territorio con una identidad propia y con un talento indiscutible. Teruel pone la banda sonora de Aragón, porque Teruel es ruta del tambor y del bombo. Pero también es tierra de jamón, de aceite, de trufa, de melocotón o de fiestas como los amantes. Teruel pone la banda sonora y le ha faltado decir al presidente que el sabor también, ¿no? Creo que es un poco criminal hablar a estas horas, escuchar al señor Azcón hablar de jamón de Teruel. En fin, qué hambre que nos entra. Y también el hambre que tenemos por un anuncio de gobierno que tendrá que esperar o no, porque es que Azcón sí que ha pronunciado en su discurso alguna referencia en cuanto a ese pacto PP-Vox. Ha dicho, cito textualmente, «Estoy convencido de que afrontamos las últimas horas de este gobierno en funciones». Pues si está convencido de que afrontamos las últimas horas, a lo mejor el pacto llega esta tarde. O sea, el presidente de Aragonés ha sido categórico. Pero bueno, veremos, según mi teoría, lo sabremos a partir del viernes. Pero vaya, por eso de respetar el día de Azcón. Pero también mi opinión ha sido en otros programas, en otros baturrillos políticos, que no sería lo mismo celebrar un día de Aragón, tierra de pactos, con pacto, que sin pacto. Seguimos hablando del proceso extraordinario de regulación de migrantes que generó largas colas el jueves pasado, el viernes pasado, ayer también largas colas en el Ayuntamiento de Zaragoza y desde ayer también las vimos en oficinas de correos, en oficinas de la Seguridad Social, incluso en delegación del Gobierno en Aragón. Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarle si hoy martes también se han dado esas largas colas en el Ayuntamiento. Sí, por supuesto. Mire, desde primera hora de la mañana, efectivamente, la fila para entrar y acceder al Ayuntamiento de Zaragoza da la vuelta a todo el edificio del Ayuntamiento y prosigue por Paseo Echegaray Caballero. Pero no solamente eso, sino que nos consta que hay muchas personas que han pasado la noche en la Plaza del Pilar, en la Plaza del Aseo, para no perder su posición en la fila. Y aún le voy a decir más, nos decían esta mañana personas que están allí pues organizando que incluso se están vendiendo posiciones en la fila. Como ya pasaba también en las oficinas de extranjería, ¿no? Con todo ese mercado negro se está transformando, dicen desde Vox, una transformación del censo electoral. Sí. ¿Pero esto significa que quien se regulariza hoy puede votar mañana mismo? No, vamos a ver, por partes. Este decreto, esta regularización masiva de personas que están en situación irregular en nuestro país, llega sin un procedimiento claro y eso es lo que provoca que haya muchas personas que se acercan al ayuntamiento y no saben exactamente qué papeles tienen que pedir, qué es lo que tienen que hacer. Pero no solamente eso, tengan en cuenta que muchas de esas personas que están allí ni siquiera hablan nuestro idioma. Y no tienen nuestros funcionarios el por qué saber idiomas. Entonces, muchas de estas personas es muy difícil comunicarse con ellas y explicarles lo que necesitan porque, como digo, no hablan nuestro idioma. Eso por un lado, ¿no? O sea, el procedimiento lanzado no está regulado. Pedro Sánchez, el Gobierno de la Nación, saca este decreto, pero desde luego no pone los medios adecuados ni los procedimientos para que se regule cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Generando este caos que estamos viviendo, desde luego, en todas las ciudades de España. Eso por un lado. Por otro, la pregunta era, perdón. Sí, hablan ustedes de una transformación del censo electoral y entonces yo me pregunto, es que quien se regulariza hoy, si puede votar mañana. Sí, a ver, vamos a ver.
Lo que está claro es que detrás de esta regularización masiva del Gobierno de España no hay una preocupación humanitaria. Eso yo creo que muchos españoles lo tenemos claro. No hay una preocupación humanitaria. ¿Qué es lo que hay? Pues hay yo creo que tres cuestiones claves en este asunto por parte del Gobierno. El Gobierno lo que pretende es seguir enfrentándonos a unos españoles contra otros. Esto es lo que pretende con esta regularización masiva. Por otro lado, también lo que pretende es desviar la atención. Tengan en cuenta en qué momento político nos encontramos, en un momento en el que la corrupción está acercando al presidente del Gobierno, al Partido Socialista. Con esto, ¿de qué se está hablando estos últimos días? Me parece que todos tenemos claro de qué hablamos, ¿no? Y luego, por último, y desde luego no es un tema menor, efectivamente esto es un cambio estructural. O sea, lo que el Gobierno de Sánchez pretende es recuperar con esta regularización masiva lo que ha perdido en las urnas, porque efectivamente estas personas llegará un momento que, lógicamente, una vez que estén regulares y cumpliendo la legislación vigente, pues votarán. Y entonces, ¿a quién votarán? Pues lógicamente votarán al Partido Socialista. Pero fíjese que las consecuencias son mucho más dramáticas que todo esto. Las consecuencias de una regularización tan masiva llevada a cabo de esta manera tiene consecuencias muy importantes. Pero espere, portavoz, hago un inciso de cara a los oyentes. En los casos de ciudadanos procedentes de países con acuerdos de reciprocidad con España, se abre la puerta al derecho de voto en las municipales, que es dentro de 2 días, como quien dice. Entonces, sí. Bueno, las cifras, la verdad es que las cifras no se tienen claras. Yo creo que... ¿Usted piensa que hay más de 500.000? Sí, bueno, no es que lo piense yo. Fíjese que el propio Gobierno ya ha dicho que esperaban solicitudes alrededor de 750.000 solicitudes, pero que entendían que más o menos serían 500.000 las que se acepten. Pero fíjese, yo tengo aquí en la mano un dato publicado por el Gobierno, en el que dice que el Gobierno maneja un registro de 1.224.576 inmigrantes en situación irregular con acceso a la sanidad pública. Esta cifra está incluida en la memoria del Real Decreto 180/2026. Es decir, que el propio Gobierno reconoce que ya están con acceso a la sanidad pública más de 1.224.000 inmigrantes en situación irregular. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que realmente no sabemos de cuántas personas estamos hablando. Cuando usted me ha preguntado cómo estaba hoy la fila, pues yo lo que le puedo decir es que esta fila va a durar semanas y semanas. Porque o sea, estas largas colas en el ayuntamiento va a ser el pan, ¿no? El pan de cada día en el ayuntamiento. Ya veremos hasta cuándo. Ya veremos hasta cuándo. Llevamos por el 4.º día. ¿Cuáles son las consecuencias de la regularización de esto, de este 20.000 en Aragón, de este 1.300.000, 1.400.000 en España? Bueno, yo creo que la primera consecuencia que tiene es el mensaje que lanzamos. Un mensaje, bajo nuestro punto de vista, muy grave. Nosotros estamos lanzando un mensaje que dice que el llegar de manera ilegal a nuestro país tiene premio. ¿Por qué? Hombre, pues porque todas estas personas que han llegado aquí de manera irregular y que están en nuestro país, todas aquellas que estén antes del 1 de enero del 2026 van a ser regularizadas. O sea, que casi es un agravio comparativo con el resto de inmigrantes que llegaron por los cauces legales. Hombre, eso por supuesto. Quiero decir, hay muchísimas personas, pero muchas, de muchas nacionalidades, que están entre nosotros, que forman parte de nuestra comunidad, que llevan años trabajando, aportando al estado de bienestar y que, lógicamente, se han ganado todos los derechos que tienen. Los mismos derechos que tienen los españoles de origen o todas aquellas personas que han obtenido la nacionalidad o todos aquellos que ya son residentes de hace muchísimos años y que están trabajando, cotizando, colaborando al mantenimiento del estado de bienestar y que tienen sus derechos. Y que verdaderamente se les ha pedido otros requisitos y se les ha exigido otra forma de entrar y de obtener la residencia. Se dice mucho, yo oigo en muchos medios de comunicación, no, es que esta no es la primera regularización de estas características. Hombre, es una de las regularizaciones más importantes de la historia reciente de nuestro país. Pero hay regularizaciones que se han llevado a cabo en que la solicitud la hacía, por ejemplo, el empleador.
O sea, yo tengo una persona que quiero contratar y voy a solicitar que esta persona, que o bien trabaja para mí o va a trabajar, pues voy a solicitar su certificado de empadronamiento y su regulación, ¿no? Bueno, pues eso está ligado al empleo y eso responde al interés general y a nosotros eso nos parece correcto, ¿eh? Es decir, nosotros no estamos diciendo que no se regularice a nadie. Nosotros lo que estamos diciendo es que España no puede ser la ONG del mundo, que no podemos regularizar de esta manera masiva e indiscriminada, que esto tiene unas consecuencias de efecto llamada y unas consecuencias que impactan directamente en el mantenimiento de nuestro estado de bienestar, porque se van a ver tremendamente afectados nuestros servicios públicos. Todos nuestros servicios públicos se van a ver afectados, porque todas estas personas que van a ser regularizadas, lógicamente van a tener una serie de necesidades que de una manera o de otra tendrá este país que cubrir. Claro, a mí me llama poderosamente la atención que viene sin planificación el proceso. El Gobierno de España pretende que los ayuntamientos colaboren con la regularización, pero sin dar unas instrucciones o sin explicar cómo debe hacerse el proyecto, y al mismo tiempo tampoco hay una planificación ni a medio ni a largo plazo de cómo se va a absorber, cómo el sistema va a absorber a todas estas personas para los servicios públicos en cuanto a, te anda comentando, ¿no?, en cuanto a educación, sanidad, acceso a la vivienda. Es decir, no es que se vayan a saturar sectores que ya están saturados, sino que se van a colapsar. Claro, pero es que esto es una cuestión, yo creo que de responsabilidad y de sentido común, ¿no? O sea, oponerse a una regularización masiva de estas características es que no es una cuestión ideológica. Es que es una cuestión de responsabilidad por parte de las instituciones públicas y de sentido común. Pero vamos a poner un ejemplo. Pero si ya tenemos una grave crisis de vivienda en nuestro país, si tenemos a nuestros jóvenes que no se pueden independizar, que tenemos a jóvenes con más de 35 años viviendo con sus padres porque no se pueden independizar, porque los salarios no les permiten comprarse una vivienda porque, primero, no hay oferta suficiente, hay mucha demanda y hay poca oferta, y luego los precios están desorbitados. Bueno, y todas estas personas que van a ser ahora regularizadas, estas personas necesitarán vivir, necesitarán tener un techo, lógicamente, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Se va a agravar la crisis de la vivienda o la vamos a solucionar? La sanidad. Pero si todos sabemos las listas de espera que tenemos para acceder, para solicitar una cita con un especialista, pero fíjese, ya no hay que ir a un especialista, para el médico de cabecera, que hay muchas personas que solicitan hoy porque se encuentran mal cita para su médico de cabecera y le dan dentro de 2 o de 3 semanas o más. Pero no, es que nos tenemos que dar cuenta de que los recursos son limitados y que no podemos hacer estas regularizaciones masivas. A todas estas personas que además viven en países que no tienen la suerte de tener este estado de bienestar que tenemos nosotros, hay que ayudarles en origen, hay que ayudarles a través de la cooperación internacional y de todos esos organismos internacionales, valga la redundancia, que están ahí precisamente para canalizar la ayuda de otros países. Pero claro, no podemos hacer esto de esta manera. De hecho, es que se están teniendo incluso avisos por parte de la Unión Europea, está avisando a España de que esto no se hace así. Vuelvo al Ayuntamiento de Zaragoza. El caso es que a todo esto ustedes van a llevar una moción, o han registrado ya una moción, ¿no? Sí. ¿Qué dice esa moción? Bueno, nosotros lo que pedimos es que el Ayuntamiento de Zaragoza rechace frontalmente este decreto de regularización masiva de inmigrantes ilegales. En esto no creo que haya problema, no creo que haya objeción. Bueno, yo no me atrevo a decir... Hay una mayoría clara en el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, yo creo que en este punto de rechazo, creo que el Partido Popular nos apoyará, Lo que no tengo ya tan claro es si nos apoyará en el resto de puntos, pero espero que al menos en este nos apoyó, en ese rechazo frontal al decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes. Como digo, porque constituye un premio a la ilegalidad y es un efecto llamada inaceptable y además les recuerdo que este decreto viene sin el aval parlamentario necesario y sin el consenso de los españoles. En segundo lugar, pedimos que se derogue.
que se derogue inmediatamente este decreto, que se suspendan asimismo las normas que amplían el acceso universal a la sanidad pública para extranjeros en situación irregular, que se auditen exhaustivamente todas las concesiones de regularización y nacionalidad realizadas en los últimos años, que se proceda a la repatriación de las personas que hayan accedido ilegalmente a nuestro país y que se deporte también a cualquier otra persona que haya venido a nuestro país que, aunque esté de manera legal, haya cometido algún delito. En tercer lugar, que se garanticen que los recursos del Ayuntamiento de Zaragoza se destinen prioritariamente a los zaragozanos y a los residentes legales con arraigo en la ciudad. Y por último, que el Ayuntamiento de Zaragoza se sume a todos esos procedimientos legales que se van a interponer contra este decreto, en el que, por ejemplo, nuestro partido, Vox, ya ha anunciado que va a recurrir. Bueno, pues señora Torres, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, muchísimas gracias por su presencia aquí en el Baturrillo Político y hasta nueva ocasión. Muchas gracias. Bueno, pues sí, por si se acaban de incorporar ahora a la retransmisión del Baturrillo Político, hablábamos al comienzo de que no sabemos nada del pacto PP-Vox, de que las instituciones van a hacer todo lo posible por respetar el pacto de Aragón, el Día de Aragón y los actos del Día de Aragón, el viernes en Huesca, esta mañana en Teruel y el jueves en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza, y que no va a haber anuncio de pacto antes del Día de Aragón para precisamente no desviar el foco del Día de Aragón. Ahora bien, el tic-tac, el tiempo corre, el plazo acaba el 3 de mayo. Y esta tarde, a pesar de que Azcón ha dicho esta mañana en Teruel que no le cabe duda de que está pasando las últimas horas como presidente en funciones, les aseguro de buena fuente que esta tarde no va a haber pacto en Aragón. Lo digo de forma categórica y como no sea así, pues tendré que hablar con mi fuente. Esta tarde no va a anunciarse ningún pacto en Aragón. Bien, vamos con otro tema que ha ocurrido hoy, más allá también de esas largas colas que se están dando día sí, día también, con esa pregunta que nos lanzaba la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Hasta cuándo? Pero bueno, cambiamos de tercio. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha inadmitido una querella de 5 exconsejeros catalanes por la devolución de las pinturas de Sigena. Miren, se trata de una querella por delito de prevaricación presentada por 5 consejeros independentistas de la Generalidad de Cataluña contra la jueza que instruye el caso, contra representantes del Gobierno de Aragón, así en general, sin ir en contra de nadie, sino como concepto, contra representantes del Gobierno de Aragón y contra el Ayuntamiento de Sigena. Pedro Oyoki, director de Cultura en funciones del Gobierno de Aragón, tilda que no se haya inadmitido a trámite la querella es de buena noticia. Una causa general contra los aragoneses y contra el Estado de Derecho que se intentó abrir de forma torticera, con filibusterismo procesal, para impedir la vuelta a casa de las pinturas murales de Sigena. Con rotundidad absoluta, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha resuelto inadmitir la querella, volviendo a reiterar que la sentencia del Tribunal Supremo deja como cosa juzgada, por tanto, ley entre las partes, 3 cuestiones: la titularidad aragonesa, la obligatoriedad de la vuelta a Sigena de las pinturas murales, pero sobre todo la viabilidad de ese traslado. Los querellantes independentistas consideran que los representantes del Ayuntamiento de Sigena, del Gobierno de Aragón, que la jueza, pues consideran en esa querella que están sujetos a activos del delito como inductores por solicitar la ejecución forzosa de la sentencia. O sea, por pedir que se haga justicia les ponen una querella, ver para creer, alucinante. Pues eso, que la Generalidad ya no tiene más excusas, que las pinturas murales se siguen de volver al lugar de donde nunca tuvieron que salir en 1936, fin así a un culebrón judicial y fin así a un expolio.
Llegamos al final del baturrillo político de hoy. En este martes 21 de abril vamos a ver qué más ha pasado a lo largo de la jornada, a lo largo de la mañana, a través de los diarios, a través de los titulares con los que abren los principales diarios aragoneses. El Español de Aragón, el Gobierno de Aragón organizará un concierto de Leiva y asumirá su coste, en concreto el coste de cambiar el césped del Ibercaja Estadio. Reemplazar el verde costará en torno a 150.000 euros, según la DGA, que confirma que la intención es que haya conciertos hasta el Mundial de 2030. Bueno, interesante esto de los estadios y, desde luego, objeto de estudio. Por un lado, el Ibercaja Estadio, el modular, la mini Romareda, el que tenemos en Parking Norte, porque es un estadio que se ha construido, se le llama el Iberchapa por algo, está hecho de chapa casi literalmente, y se ha levantado en tiempo récord. Pero es que si se acercan por la Romareda, por la que ya no es la Romareda, sino que es la nueva Romareda, verán no sé cuántas grúas levantadas y ya va tomando forma la que va a ser la casa del zaragocismo, o al menos la que va a ser sede del Mundial. Ya veremos si el zaragocismo sigue o no sigue teniendo casa. Porque descendamos, quiero decir, ya veremos. En fin, vamos con Heraldo de Aragón. Crece la demanda de vivienda modular, pese a la dificultad de las hipotecas. Es el futuro, dicen. El mercado de la vivienda espera un cambio de paradigma con el auge de este tipo de inmuebles. Hablamos de containers, de casas que prácticamente vienen prefabricadas y con una grúa pues se van instalando módulos y se consigue así abaratar muchísimo los procesos y obviamente también los tiempos. El Periódico de Aragón. Me alucina como Lalo Arantegui, director técnico director deportivo del Real Zaragoza, está consiguiendo fichar sin saber qué va a pasar al año que viene. O sea, titular del Periódico de Aragón. Lalo Arantegui pone el foco en el central ostense del Villarreal B, Ismael Sierra. Está cedido en el Villarreal B, donde es fijo por el Estoril portugués, y tiene un año más con el club luso. El interés es fuerte por parte del Real Zaragoza y su llegada solo sería factible si el Zaragoza sigue en segunda y con una competencia además elevada. O sea, es que es increíble, pobre misión, o bendita misión, según se vea, del director deportivo del Real Zaragoza, Lalo Arantegui, zaragozano y zaragocista, de no saber. O sea, ha empezado ya a crear un proyecto deportivo. Me asienten los compañeros de redacción. Un proyecto deportivo sin saber si vas a jugar en segunda o en segunda B. Por cierto, hablábamos mucho del Día de Aragón, de la Semana de Aragón. Atención, que este domingo, ¿es el domingo o el sábado? El derbi. El domingo, ojito, que tenemos derbi aragonés. Sociedad Deportiva Huesca, Real Zaragoza, uno de los dos equipos, en caso de derrota, puede irse a pique y prácticamente significar, aunque no máticamente, pero sí virtualmente, significar su descenso de categoría. Y bueno, y el Aragón Digital, que se hace eco de esa noticia que les acabamos de decir. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón no admite la querella de los exconsejeros, vamos a decirlo en castellano, exconsejeros catalanes por las pinturas murales de Sigena. Digo que vamos a decirlo en castellano porque no sé pronunciar otros idiomas, no se piensen. El alto tribunal no aprecia delito alguno y además abre la posibilidad de sancionar a los querellantes por haber actuado con mala fe. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Hasta que no acaben los actos por el Día de Aragón, no va a haber anuncio de gobierno de coalición PP-Vox. Así lo han querido los representantes políticos, así lo han querido en las instituciones. El gobierno en funciones seguirá en funciones y, de momento, el viernes, acto del Día de Aragón en Huesca. Esta mañana ha sido en Teruel, en el que Azcón ha dicho que estamos en las últimas horas de Azcón como presidente en funciones, lo cual no quiere decir que las últimas horas sean en las últimas 12 horas, pueden ser en las últimas 77, por decir. Yo creo que a partir del jueves por la tarde, o sea, el viernes, tenemos pacto, y si no, la semana que viene. Pero tic-tac, amigos, tic-tac. Hasta aquí el baturrillo político de hoy. Hasta mañana. Que presume de ser español.